Léanme nuevamente el artículo, me hacen el favor alguna de las niñas. El 39, la ley 640 del 2001, para aplicar un poquito lo que hemos venido hablando. ¿Alguna tiene la ley 640 del 2001? ¿Angélica? Voy a buscar. Pero ya lo leyeron. Entendí en el WhatsApp que la habían leído. Laura lo tiene. Laura lo tiene. Ay, Sí, Laura. Bueno, les voy a ir contando. Resulta que el artículo 39 de la ley 640 del 2001, las leyes no se aprenden nunca de memoria ni los decretos, se leen. Porque la ley es cambiante, precisamente por el ejercicio que vamos a hacer, por ejemplo, con este artículo. ¿Alguno ha leído la Biblia? Sí, señora. Sí, señora. Las leyes son igual a la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia dice en el capítulo tal de Romanos, versículo tal. El versículo es el que va debajo del capítulo, ¿cierto? ¿Quién ha leído la Sí, Biblia? señora. Sí, Entonces, señora. las leyes son igual. Por ejemplo, la ley 640 del 2001 es el nombre general y tiene artículos y vienen numerados. Entonces, siempre que vayan a ver una ley, se dirigen, además la Biblia hay que leerla. La Biblia es la mano derecha también para los abogados. Se manifiestan muchos temas relacionados con la Biblia. Entonces es muy importante que ustedes también conozcan. Por ejemplo, la ley 640 en su artículo 39. Julianita, ¿es la que la tiene? ¿Sí? Laura. Laura, profe. Laurita. No la escuchamos, Laura. Espérenme. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Sí. Bueno, dice que el artículo 39 es un requisito de procedibilidad en asuntos laborales, que es un artículo inexequible. Exacto. ¿Qué quiere decir inexequible? Yo les expliqué. Que no se puede cambiar. No. Inexequible quiere decir que ese artículo 39 de la 640 del 2001 consideraba que cuando un empleado tenía un conflicto con su empleador, tenía que agotar como requisito de procedibilidad la conciliación antes de iniciar un proceso. Entonces alguien consideró que se estaban violando derechos de los trabajadores, porque tengo que conciliar un derecho que tengo, un derecho cierto, indiscutible que tengo en un contrato a término indefinido. Está ahí, está plasmado, existe en una norma. Yo no tengo por qué negociarlo, es mi derecho. Entonces, ¿por qué ese artículo me está obligando a agotar la conciliación cuando me tienen que pagar mis prestaciones sociales que no son conciliables? Por eso dice que los asuntos ciertos e indiscutibles no se pueden conciliar. En este caso, mis prestaciones sociales, es cierto porque está en la ley, está en un contrato que firmé con mi empleador y me tiene que pagar mis prestaciones sociales. Entonces yo no puedo irme a conciliar eso. Puede un funcionario del ministerio, cuando sienta al empleador y al empleado, decirles, vamos a conciliar. ¿Qué va a conciliar? Como la palabra la tiene, en este caso el convocante, que es el empleador. ¿Usted qué va a conciliar? Yo necesito que me paguen mis prestaciones sociales. Son 20 millones.
y de pronto el funcionario le dice al empleador, tiene la palabra, ¿qué tiene que decir a la pretensión de su empleado? Entonces el empleado, venga, negociemos, yo le doy a dar 10 y le doy a 500 mensuales. Hay de repente funcionarios que dicen, bueno, es un acuerdo de voluntades, entonces así voy a levantar el acta. Y resulta que se están vulnerando derechos de ese empleado, porque es que mis prestaciones sociales no son conciliables, porque es un asunto cierto e indiscutible que no se puede conciliar. Entonces, este artículo 39 de la ley 640 obligaba al pobre empleador a que se sentara a conciliar, y algún funcionario que no era competente, no tenía conocimiento, levantaba el acta. Es un acuerdo de voluntades y ese asunto no es conciliable. Lo que les recomiendo, nunca de pronto algún empleado de ustedes que le liquidaron mal sus prestaciones, no es que le podemos pagar tanto porque no hay plata, no, un delito, no, ese es un derecho que tiene ese empleado a sus prestaciones sociales. Ahora bien, otra cosa es que el empleado le diga al empleador, o el empleador le diga, listo, le doy sus 20 millones. Podemos conciliar la forma de pago, más no menos valor de su derecho a prestaciones sociales. ¿Me estoy haciendo entender? Porque la Corte Constitucional, cuando alguien le dijo, venga, se están vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores cuando los obligan a conciliar antes de iniciar el proceso, porque están de repente el funcionario que no tiene conocimiento está levantando un acta sobre un hecho, un asunto que no era conciliable porque era cierto e indiscutible. Ojo ahí. Solo vamos, me adentré en el tema para que ustedes entiendan. Entonces, la Corte, ¿qué dijo? La Corte Constitucional, recuerde que allá vamos cuando no estamos de acuerdo con una ley o un artículo que está dentro de una ley y está vulnerándome mis derechos. Entonces, por eso, la Corte, ¿qué dijo? Respondió mediante ¿qué? Mediante una sentencia C. Sentencia C quiere decir sentencias de la Corte Constitucional, ¿oye? El número es la 893 del 2001. Con esa sentencia tumbó ese artículo 39 de la ley 640 y lo declaró inexequible. No está de la mano con la Constitución, con el derecho de ese trabajador, porque es que sus asuntos, sus prestaciones no son conciliables. ¿Tienen una pregunta para seguir avanzando? Quiero que les quede claro esto. Profe, María Angélica. Diana, profe. Diana. Profe, digamos, ese artículo, digamos, digamos, a mí me están haciendo un proceso, o yo estoy haciendo un proceso porque a mí no me pagaron, como tú decías, mi liquidación bien, o no me liquidaron bien. O sea que si a uno le mencionan en dado caso ese artículo ay, se me fue la palabra, en otro caso, digámoslo, el que no está de acuerdo es el defensor que está, ay, ¿cómo lo explico? Su abogado. Digamos, el abogado, si él no está de acuerdo porque, ay, ¿cómo digo? No, profe, me enredé. Pero Bueno, yo la pienso otra vez y ahorita se la digo. voy a tratar de retitular lo que usted dice y si me equivoco me corrige con ese ejercicio. María Angélica, sacaron la liquidación de sus prestaciones sociales porque en un asunto laboral, ustedes como empleadas lo primero que tienen que hacer es ir al consultorio jurídico de la institución universitaria de Colombia y le dicen al profe Milton, al laboralista, profe o doctor, o a un estudiante, doctor, vengo para que me haga un favor y me saquen mi liquidación. Entonces llevan el contrato, copia del contrato, copia de su cédula, y el un recibo de servicios públicos. Y le van a decir al estudiante,
Aquí está mi contrato. Yo trabajé un año de tal fecha a tal fecha. Mi labor era esta, mi horario era esta y mi salario era este. Y resulta que para algún motivo, de pronto era un contrato de término fijo. Recuerden que el contrato de término fijo, si es por un año, entonces lastimosamente tiene la facultad del empleador de decirle, no, hasta aquí fue y le liquida. Pero usted ve que le liquidaron más. Entonces va allá al consultorio y le liquidan a Diana. Sacan la liquidación y nada tiene que ver con lo que la liquidación que le dio su empleado. Entonces Diana no está de acuerdo. Allí le sacan su liquidación como es y le entregan ese documento firmado por el laboralista, el doctor Milton, y le anexan un derecho de petición. Esos dos documenticos usted le saca copia, saca una cita telefónica en el Ministerio de Trabajo, le dicen venga el viernes y allá va y lo radica. Pasados unos días van a llamar a su empleador. Le dicen, mire, señor tal o empresa tal o el abogado que va a representar, porque puede acudir el apoderado con poder autenticado y Diana va con su abogado también, si quiere. Resulta que eran 20 millones la liquidación de Diana y usted me le está dando 10 millones. ¿Mm? Entonces, necesito que por favor le cancele ese valor. Hola. ¿Me están escuchando? Laurita, silencia tu micrófono. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De pronto el abogado del empleador sin querer, ay, es que el artículo 39 de la 640 del 2001 permite que conciliemos. Y su abogado, Diana, le va a decir, no, señor, ese artículo 39 de la ley 640 del 2001 fue declarado inexequible porque está vulnerando derechos constitucionales y es mi derecho a recibir mi liquidación como es la liquidación de Diana, dice su abogado o dice Diana. ¿Y por qué digo que fue declarado inexequible? Sí, señor, la Corte Constitucional lo dijo mediante la sentencia 893 del 2001, la sentencia C. Eso es lo que le entendí, Dianita, de cómo se va a defender su apoderado o usted. Si de Sí, pronto señora. el empleador va a decir, Diana, eso no tiene conocimiento, el abogado va con, no, pero es que eso está en la ley, el artículo 39 dice que se puede conciliar. Entonces su abogado o usted, Dianita, le va a decir, no, señor, si quiere, conciliamos, es la forma de pago. Y entonces yo le pido a usted que me dé el 50% hoy 10 millones y el 50% en 15 días. Conciliamos la forma de pago, pero no el valor, porque es que ese artículo se declaró inexequible. La Corte Constitucional declaró inexequible mediante sentencia C893 del 2001. Entonces, señor abogado, usted no puede venirme a decir que concilie. ¿Mm? Porque de repente el funcionario allá del ministerio dice, pues yo levanto acta, si ellos dos acordaron, y resulta que le están vulnerando derechos. ¿Es eso lo que quería decir en el ejercicio, Dianita? Sí, señora. Esa era sino que no sabía cómo plantearlo. Exacto, entonces se concilia la forma de pago, más no el derecho a que le paguen sus prestaciones sociales. ¿Mm? Entonces, hablando nuevamente del artículo 39, voy a leerles tal como está en la ley y tal como dice la sentencia, porque eso no se aprende. Uno invoca el número de la sentencia de pronto y el número del artículo. ¿Mm? Pero no es que de memoria, porque la ley es cambiante. Por ejemplo, este 39, si se lo aprende un abogado, de repente, qué pena y qué gozo en una audiencia, qué pena de parte del abogado que dice de Anita, el abogado de su empleador, porque es que él nunca se enteró de que ese artículo se tumbó, se cayó, se declaró inexequible por la Corte Constitucional mediante una sentencia. Por eso es que la ley es cambiante.
El artículo 39 de la Ley 640 del 2001 consideró la conciliación laboral como un requisito de procedibilidad en materia laboral, pero dicho artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-893 del 2001, y saqué un resumen chiquitico de lo que dice la sentencia, porque una sentencia son 20, 30 hojas, porque se va a jurisprudencia, se va, pero el resumen es, abro comillas, dijo el juez laboral. Para la Corte, las normas transcritas son inconstitucionales en los apartes que se acusan, puesto que dada la naturaleza voluntaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en general y de la conciliación laboral, en particular, el legislador no podrá establecerla como un requisito obligatorio de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral. Hasta ahí, ¿qué han entendido? Roxana. Roxana. Señora, Hasta ahí estoy sí, leyendo. señora. ¿Sé la sentencia? Hasta ahí que ha entendido todo lo que hemos hablado. Pues básicamente que la ay, profe, no puedo pronunciarla. Bueno, Que la inexequibilidad, inexequibilidad. Inexequibilidad. Inexequible y se dice inexequibilidad, que le entendería que es lo que quiere decir. sí, de eso es lo que estamos hablando, de la inexequibilidad en las leyes, se da cuando no hay un fallo en las sentencias. ¿Quién ¿Es eso? le quiere ayudar? Gracias, Roxana. ¿Quién le quiere ayudar? María Camila. Me falta una niña. ¿Quién faltó que no se ha conectado? A Marce, que es que tiene problemas con el internet. Marce, se me pierde en la segunda clase. Hasta ahí que han entendido. Quiero que les quede como claro. Ustedes que van a manejar temas laborales. Estamos hablando de que un artículo de una ley se declaró inexequible. Y me enfoqué en un asunto laboral porque es lo que les compete a ustedes en este momento por su carrera. Claro que para su vida, como en el caso de Diana, mi liquidación, hicimos el ejercicio. En el caso de que el abogado del empleador o el empleador diga, no, yo le voy a pagar sus prestaciones una mitad y le pago de a poquitos. Entonces el abogado de Diana dijo, no, señor, eso no lo aceptamos, y el abogado de pronto incompetente que no está al día en la norma, dijo, sí señor, eso está plasmado en el artículo 39 de la 640. Entonces el abogado de Roxana va a decir, sí señor, estaba, porque se declaró inexequible, porque es que la Corte Constitucional dijo que se estaban vulnerando derechos fundamentales de ese trabajador. Ustedes no pueden decir que no le van a pagar porque la Corte Constitucional emitió una sentencia en donde dijo, declaro ese artículo inexequible, lo saco de la norma, no existe ya. Entonces usted no puede venir a decir que le paguemos de a poquito. Y les estaba leyendo la sentencia y voy en esa parte, que hasta ese punto está diciendo el juez laboral que no se le pueden yo también me perdí, que no se le pueden vulnerar derechos al trabajador, como pagarle sus prestaciones. Ese es un asunto que no se puede conciliar porque es un asunto cierto e indiscutible. ¿Por qué es cierto? Que entendieron que es cierto e indiscutible. ¿Me devuelvo? Porque hay una ley que ya está estipulada. Extorsiones no son conciliables. Es No cierto. se le pueden vulnerar los derechos. Es cierto, ¿por qué? Porque hay un contrato laboral y hice el ejercicio de un contrato a término fijo.
¿Mm? Un año. Y entonces ya, el empleador liquidó. Y mis prestaciones sumaban 20 millones, en el ejemplo de Diana. Y resulta que él me está dando 10. En conciliación ante un funcionario del Ministerio de Trabajo. Profe, pues ahí él no puede decirle eso al empleado porque, como tú misma decías, ahí no se puede conciliar lo que el valor total de lo que él ha trabajado, ¿sí? Porque es que eso fue lo que él trabajó. Fuera que él no lo hubiera trabajado, ahí sí dice, mire, es que usted no trabajó tantos días, yo le estoy pagando tantos, ahí sí llegan como a un acuerdo de pago. Pero como él sí lo trabajó, ahí no pueden llegar a conciliar la totalidad del pago, sino digamos, conciliar la forma en el que él le puede llegar a pagar todo ese dinero a la persona. O sea, también quiere decir que el empleador no le puede pagar lo que quiera al empleado, sino que tiene que pagarle lo justo porque le estaría vulnerando sus derechos. Si ellos quieren llegar a un acuerdo, tienen que hablarlo porque, digamos, el empleador no tiene cómo pagarle todo. Entonces el empleado y él tendrían que conciliar, llegar a un acuerdo para, no sé, un pago pues un poquito menor o en algún tiempo determinado para... Recuerde que las prestaciones, eso es lo que quiero que les quede claro, es un asunto cierto e indiscutible porque está en la ley. Entonces, las prestaciones sociales, si son 20 millones, son 20 millones. Ah, no son negociables. No son negociables, por eso es un asunto cierto e indiscutible, porque está en la ley y está en un contrato que ustedes firmaron con su empleador. Sí. Entonces, esa es una pregunta de parcial final cuando veamos eso. ¿Cuáles son los asuntos ciertos e indiscutibles? Aquellos que están plasmados en la ley y no se pueden conciliar, como mis prestaciones sociales. Esa sería una respuesta. ¿Por qué es cierto e indiscutible? Podría preguntarle porque está plasmado en la ley, porque había un contrato. ¿Qué pueden conciliar de ese asunto? La forma de pago, más no el valor. No lo puedo negociar. Sí. Metámonos en otro cuento. Un asunto, lo contrario, ojo a este término, incierto y discutible. ¿Qué sería? Si me van entendiendo. No se puede conciliar el asunto cierto e indiscutible, porque está en la ley, hay un contrato y mis prestaciones no se concilian. Puedo conciliar un asunto incierto y discutible. ¿Qué podría ser un asunto incierto y discutible? ¿El horario puede ser de trabajo? El horario. Venga, conciliemos, mire, es que déjeme en la noche 2 horitas o por un permiso especial de salud de un familiar, me da el día y entonces yo puedo trabajar las 8 horas distribuidas en 2 domingos. Ese es un asunto incierto y discutible. Está bien su ejemplo, María Camila. A ver, inquietudes y ejemplos, si me entendieron. También, pues hablando del horario, la entrada, la hora de entrada o la hora de la salida o los permisos. ¿Quién más quiere hablar? Yo digo que lo incierto, lo que se puede discutir en incierto es lo que no está como estable dentro de un contrato ni está vulnerando los derechos del empleado. Y lo cierto que es Siempre deben decir incierto y discutible, ¿oye? discutible. Entonces, lo que es cierto y indiscutible, y lo discutible. otro es cierto e indiscutible. Tiene la palabra, María Angélica, me perdona la interrupción, pero quería hacer la aclaración. Sí, señora. Entonces, eso era lo que pues que me quedó a mí como claro, que lo incierto es lo que no está en un contrato, plasmado en un contrato como tal. ¿Qué? Indiscutible. Incierto discutible. Incierto y Discutible. Es lo que no está plasmado, no está vulnerando los derechos de un empleado. Y lo que es cierto e indiscutible
es lo que está plasmado dentro de un contrato ¿Cierto? Incierto. e incierto. Es Esas A ver. palabras, incierto e indiscutible. Incierto y discutible. 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 Indiscutible. Ojo. Continúe, María Angélica. Ya, profe. Eso era Ya. todo. Quiero que le quede claro. Por eso, o sea, lo cierto e indiscutible. ¿Sí? Es lo que está plasmado en un contrato y lo que no se puede negociar, que son como las prestaciones. Y lo incierto y discutible es lo que está plasmado en un contrato, se puede negociar, se puede hacer un acuerdo para realizar los horarios. Ojo, no está plasmado en el contrato, oye, mi niña. No, no está plasmado. Yo veré. Lo incierto y discutible no está plasmado. Lo cierto e indiscutible está plasmado. Está plasmado. Julianita, dame un ejemplo. Cierto e indiscutible. Julianita Rodríguez. Señora, bueno, A ver. del cierto e indiscutible, pues sí, pues básicamente los que tú dijiste en cuanto a los que ya están plasmados en el contrato, aquellas normas que están establecidas en la ley, en las constituciones, en los códigos, no se pueden refutar y tampoco se puede, digamos, desmentir, ¿no? Entonces, pues pienso que es una, bueno, pues no sé cuál sería ahí, porque pues tantos derechos y decretos que hay, profe. Profe, No, pues tendría que pensarlo. Un ejemplo así. ¿Qué artículo declaró inexequible? ¿Qué artículo declaró inexequible que los empleados tenían que agotar la conciliación como requisito de procedibilidad antes de iniciar un proceso judicial? ¿Qué artículo fue declarado inexequible? ¿En qué ley? ¿Es para todas? ¿Quién me quiere contestar? Es el artículo 39 de la ley. de la ley 640. 40 del 2001. ¿Mediante qué sentencia? La Uy, 686, no, la 893 893 del 2001. 2001. Siempre dicen la sentencia C. ¿Qué quiere decir la sentencia C? Que es una sentencia de la Corte Constitucional. No se les olvide por qué. Porque cuando no estoy de acuerdo con un artículo o una ley que vulnere derechos fundamentales que están reglados en nuestra Constitución, es la Corte Constitucional quien revisa e identifica que se están vulnerando derechos. Están plasmados en la ley. Y entonces son sentencias C de la Corte Constitucional. Bueno, entonces sí ven cómo irían las preguntas de pronto en un parcial. Que aprendan la ley. Sigo leyendo lo que dijo la Corte para que quede claro. Perdónenme, le bajo a esto, me continúan llamando. Entonces no lo dejan trabajar. Abro comillas, lo que dijo la Corte. Para la Corte, las normas transcritas son inconstitucionales en los apartes que se acusan, puesto que dada la naturaleza voluntaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en general y de la conciliación laboral en particular, el legislador no podría establecerlo como un requisito obligatorio de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral. ¿Cuál es la jurisdicción laboral? Pues los jueces laborales. el Ministerio del Trabajo. Los jueces laborales. El ministerio Los jueces es uno de los entes reguladores que ayudan a la justicia. Allí están los funcionarios laborales. Además, porque al hacerlo desconoce el derecho
de los particulares de acceder libremente a la administración de justicia para solicitar la tutela judicial efectiva de sus derechos. Realmente, ¿por qué les estoy leyendo? Si dictara en derecho, yo les hago leer toda la sentencia, las 40 hojas, para que lo analicen. A ustedes les estoy leyendo el extracto. Si no, habrían estudiado derecho, pero les toca conocerlo. Realmente la conciliación laboral pocas veces es de utilidad para el trabajador, escuchen esto, y lo dijo la Corte. Debido a que los funcionarios públicos competentes para ello no tienen facultades suficientes para conseguir que el empleador respete los derechos de los trabajadores. ¿Están de acuerdo con lo que hemos venido hablando? Sí, profe. Manera que muchos trabajadores terminan conciliando mucho menos de lo que les corresponde legalmente. Una persona que no tiene conocimiento en una necesidad, pues recibe lo que le quieren dar. Pero a partir de ahora ustedes sí tienen herramientas y igual van a saber cómo trabajar o cómo liquidarle a su grupo de trabajadores si se presentara esa situación, acogiéndose al principio de la buena fe y a lo que dice la ley. Bueno. O simplemente y sencillamente se pierde el tiempo, por lo que exigirla como requisito para poder acceder a la jurisdicción laboral no es que conllevara mayor beneficio para el trabajador, excepto imponer una especie de traba o talanquera que seguramente llevaría a que la mayoría de los trabajadores o de los procesos se quedaran en un inconveniente de conciliación para el trabajador. Eso dijo la Corte y por eso la declaró inexequible ese artículo de la Ley 640 del 2001 mediante sentencia C-893 del 2001. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Entonces ya tienen ustedes otro aporte en función de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y cómo ustedes los pueden aplicar para ustedes, para sus familiares, para quien conocen y más aún para la labor que van a desempeñar en el Departamento de Recursos Humanos cuando tengan que sacar liquidaciones y otros. Entonces dijimos que los derechos ciertos e indiscutibles no se pueden conciliar. En algunos asuntos laborales se concilia la forma, más no los valores, como en este caso las prestaciones sociales que no son conciliables. Bueno, aparte de ello, quiero también que ustedes sepan que vamos a empezar a distribuir los temas de los tipos de mecanismos autocompositivos y heterocompositivos. Me dice el tiempo que termino en 10 minutos. Vamos a hablar de autocompositivos, conciliación, mediación, negociación y amigable composición. Ahí hay 4. ¿Al cual? Yo les voy a explicar, por supuesto, cada uno, pero ustedes como que amplían un poquito el tema, en manera de exposición. Y en los heterocompositivos tenemos la justicia formal, proceso judicial, que yo les puedo hablar de eso, pero alguna me debe hablar del arbitraje, que yo les voy a hablar, por supuesto, pero ustedes van a implementar con un ejercicio, como lo quieran hacer, pueden ser, nos muestran una diapositiva, miran el tiempo, tratemos de que alcancemos, bueno. Entonces, ¿cómo se quieren distribuir? Yo cojo mediación. Apunten, ¿quién? Mi monitora. Profe, Sí, señora. negociación. Yo arbitraje. Esperen. Calmación. El nombre de la niña y el tema. María Angélica, arbitraje. Juliana, Espérense, vamos negociación. en Esperen orden. orden, tranquila. Esperen.
Paulita. Conciliación. Camila. Conciliación me gustaría que fueran dos niñas, Camila y el Roxana. tema es largo. Entonces, Listo. les voy a hablar, pero y les voy a poner en claro el contexto. Pero ustedes al Mediación. entenderlo lo van a exponer. Mediación lo cojo yo. ¿Cuál sigue? Esperen que yo lo tengo acá apuntado. Conciliación, espérense. Conciliación lo tiene Camila y Roxana. Mediación lo tengo yo. Negociación, Yo, Juliana. Julio. Listo. Arreglo directo. Sigue Claro que esos son amigable. arreglos. Amigable conciliación. Composición. Ah, composición, qué pena, sí. ¿Quién? Bueno, lo cojo yo. Dianita. Y el que falte se Quedaría lo dejas a arreglo Marcela. directo y Arbitrajes de Angélica. Angélica. Y el que falte se lo dejas a Marce. Angélica. Y justicia de Marce. No, justicia formal no, porque la justicia formal, ¿qué es? Es más, ese se lo puedo resumir ya. Ah, ok. Y el profe entonces quedaría haciendo falta ¿Profe? una. ¿Ese proceso judicial también se puede exponer? No, Ese es lo mismo. Ah, ok. Es lo mismo. les voy a hablar ya del proceso judicial para cerrar hasta donde alcancemos. Ya ustedes saben que es una sentencia. Sí, Pues ya lo señora. leyeron, pero por lo menos tienen en cuenta. ¿Cierto? Ya saben qué son los mecanismos, ya saben cómo se utilizan, ya saben los diferentes tipos, ya saben en qué se dividen de acuerdo a la participación activa de las partes dentro del proceso. Entonces vamos a hablar del heterocompositivo que generalmente todo el mundo tiene en la mente. Hace un tiempo, gracias a Dios, ya están empezando a conocerse más los mecanismos alternativos de solución de conflictos y en algunas situaciones, según los asuntos conciliables y no conciliables, que también quiero que algunas, ya todas tienen asuntos. No, profe. Falta una. Hable de los asuntos conciliables y no conciliables. En Marcela. Entonces hablaría eso. Profe, ya se va a caer la videollamada. Sí, ¿cuántos Lauri, ¿cuál fue el que me quieren? tocó a mí? Amigable composición. Yo ahorita les mando una tablita al grupo. Listo, Ay, me Lauri. envía a mí una, me hace el favor, mi chinita. Y asuntos conciliables y no Y conciliables. no conciliables. Sí,